Bienvenidos a la materia Filosofía del CPI de Derecho de la UNICAM. Yo soy el abogado Armando Morel y hoy estaremos viendo la unidad número 4. Tenemos libre albedrío, determinismo, libertarismo, compatibilismo y determinismo duro o metafísico. Empezamos con el determinismo. ¿Qué nos hace moralmente responsables? La respuesta que la mayoría de la gente daría es que tenemos libre albedrío. Somos libres de elegir lo que hacemos y por eso se nos puede felicitar o culpar. Nuestras acciones dependen de nosotros. Algunos filósofos han argumentado que no tenemos el control de lo que hacemos, que no tenemos el libre albedrío. En esta unidad analizaremos el problema del libre albedrío. El problema es que no podemos dar sentido al libre albedrío en este universo natural, porque un universo natural debe funcionar de manera determinista. Todo en él, incluidos nosotros, debe determinarse. Empezaremos explicando qué es el determinismo y por qué muchos filósofos están convencidos de que vivimos en un mundo determinista y cómo implica que no podríamos tener libre albedrío en el sentido en que normalmente pensamos que tenemos. Luego veremos varias respuestas filosóficas al problema. Según un campo filosófico, el libertarismo, tenemos libre albedrío después de todo. Un segundo enfoque, el compatibilismo, sostiene que aunque no tenemos libre albedrío, no afecta si debemos responsabilizar a las personas por sus acciones. Los compatibilistas, llamados así porque piensan que la responsabilidad moral es compatible con el determinismo, argumentan que no podemos dar sentido a la responsabilidad moral sin libre albedrío. El último grupo sostiene que no tenemos libre albedrío y tampoco tenemos responsabilidad moral. Estos filósofos se llaman a sí mismos deterministas duros o deterministas metafísicos. Empezamos hablando de lo que es el determinismo. El determinismo, a veces llamado de mecanicismo, es la idea de que todo lo que sucede está determinado, es decir, fijado completamente por las condiciones físicas que lo precedieron. Por ejemplo, imagina un cañón que dispara un proyectil sobre el mar. La forma exacta en que el cañón dispara determina la forma exacta en que el proyectil va a aterrizar. Todo lo relativo a la forma en que éste se mueve está fijado por las condiciones físicas que precedieron al movimiento. Por lo tanto, no hay nada al azar. Es aleatorio en el sentido en que yo no puedo decir dónde va a aterrizar exactamente. Así que desde mi punto de vista puede ser aleatorio, pero no es aleatorio del punto de vista del universo, por así decir. Aquí hay una distinción sutil. Pensemos en la incertidumbre de cómo son las cosas, como una incertidumbre desde nuestro punto de vista. Hay todo tipo de cosas que desconozco, pero eso no significa que no exista
que no existe una manera de cómo son y cómo van a ser. También hay lo que podríamos llamar incertidumbre metafísica. La incertidumbre metafísica es una incertidumbre que está de alguna manera en el tejido del universo, una auténtica aleatoriedad que existe en el mundo, no solo en mi falta de conocimiento del mundo. Lo que dicen los deterministas es que no hay aleatoriedad genuina en el mundo, que la forma en que las cosas van a suceder está determinada y todo lo que ha sucedido antes. Por supuesto, lo desconocemos, pero no obstante, es el caso de que exista una cierta manera en que las cosas van a suceder. Esto también se aplica a nosotros, así que creo que es bastante fácil ver cómo se aplica a los objetos físicos. Piensa en algo como cocinar fideos. Si tu fideo no se cocina, sabes que hay una explicación. Siempre hay una explicación de por qué suceden las cosas en el mundo físico. Es bueno aclarar que el determinismo no es la misma cosa que destino. La idea del destino se refiere a que vamos a llegar al mismo objetivo sin importar el camino que tomemos. Pero el determinismo se refiere a que ya está todo determinado, incluso los caminos que vamos a tomar. Es un poco menos fácil de ver cómo se aplica a nosotros. Vamos a hablar un poco sobre el determinismo aplicado a las personas. Piensa en la naturaleza de las acciones humanas. Cuando hago algo, cuando uno levanta la mano, ha causado esa acción en cierto sentido. En este caso particular, lo ha causado tomando una decisión. Pero también podemos pensar en las causas más lejanas y de trasfondo por la que esto sucedió. La decisión fue causada por muchas condiciones de fondo, empezando por las muy cercanas. Esa persona decidió levantar la mano para plantear una cuestión porque está aquí en el medio de la clase. Pero por supuesto, están en medio de esta lección por razones que tienen que ver con su estudio, su personalidad y la situación en que está ahora. Y todas esas cosas también tienen causas. La situación presente está causada por decisiones anteriores. Las decisiones pasadas fueron causadas por el tipo de persona y el tipo de persona que uno es. Es una cosa muy complicada causada por los genes, el entorno, la educación, las decisiones de los padres y así sucesivamente. Entonces, estas son circunstancias externas, son cosas fuera de uno, así que uno mismo también es un ser determinado. Al final, una simple decisión como levantar la mano proviene de cosas completamente fuera de uno y las cadenas causales comenzaron hace mucho tiempo. Las personas son parte del mundo físico como algo causado por otras cosas y las decisiones psicológicas son muy complicadas. Pero los deterministas dicen que son parte de esa enorme cadena causal. Entonces, si uno está determinado, las decisiones son causadas por decisiones pasadas, que son causadas por la responsabilidad, que es causada por los genes, el entorno, la educación y así sucesivamente. Parece que en un sentido importante uno no es libre, no es un agente libre, no está tomando sus propias decisiones. El libertarismo. Hablemos sobre la posibilidad de que somos realmente libres. Un argumento contra el determinismo viene de la mecánica cuántica.
Las partículas subatómicas se comportan de manera única, escapan a la lógica normal. En el mundo cuántico existe la indeterminación auténtica. Eso demostraría que el determinismo está equivocado, pero crea otro problema. Los libertarios no quieren aleatoriedad, quieren autonomía. Esto es lo que dicen los filósofos. Los libertarios, ellos argumentan que realmente somos libres, que realmente tenemos libre albedrío. Lo que dice es que somos causas fuera de la cadena causal habitual. Dicen que, aunque causemos cosas de manera habitual, la forma en que nosotros somos causados es muy diferente. Los agentes, dicen los libertarios, son capaces de la causalidad del propio agente. Un tipo especial de causalidad que es libre, que se origina en el agente. Una de las maneras en que se ha presentado esta idea es en el contexto religioso. Y eso se podría pensar que eso que resuelve el problema. Si dices, fuimos hechos por Dios y nuestro Dios nos dio libre albedrío. Nos dio este tipo especial de causalidad. Entonces, no hace falta decir más. Pero aquí hay dos problemas desde el punto de vista filosófico en esta forma de ver las cosas. Primero, no es explicativa. A los filósofos les gustan las respuestas que dan una explicación. Pero esta respuesta no da ninguna explicación. Solo dice que la deidad que nos dio el libre albedrío. No explica cómo podría funcionar o cómo es compatible con el mundo natural. Así que incluso los filósofos que son religiosos evitan apelar directamente a una deidad para defender el libertarismo. El segundo problema es que conduce a una versión de lo que se conoce como el problema del mal. Así, si una deidad que es omnisciente y omnipotente nos dio el libre albedrío, entonces ese Dios sabía lo que íbamos a hacer y tenía el control sobre ello. Y así finalmente la deidad es la deidad la responsable de todo lo que hacemos, incluyendo las cosas malas. Así que se crea otro problema muy serio. Los libertarios filosóficos, particularmente los contemporáneos, tienden a evitar apelar a la religión cuando argumentan a favor del libertarismo. En su lugar, intentan explicar cómo es que cómo somos un agente especial. Y este es un intento de explicar la causalidad de la gente presenta dos problemas. En primer lugar, sea lo que sea que digan, va a ser difícil reconciliar con el mundo natural. Si somos parte del mundo natural, entonces seguramente funcionamos como causas en él, como cualquier otra cosa. Y si no funcionamos como causas naturales, ¿qué somos? Empieza a parecer que somos otra cosa, algo sobrenatural. El segundo problema con el libertarismo es que resulta que es bastante difícil dar sentido a la actuación de la razón en esta imagen. Así es como surge el problema. Piensa en lo que pasa cuando actuamos. Cuando hago algo, lo hago por una razón. Tengo una explicación para lo que hago en mi propia mente. Así que mis actos no son aleatorios. Tengo razones. Así que si quitamos la causa de fondo, si decimos, no, mi acto se origina en mí y no está determinado. Entonces hay que preguntar cuál fue la razón para hacerlo. ¿Cuál fue la razón del acto? Y tan pronto como traemos la razón de vuelta, parece que volvemos a decir que hay una causa para el acto después de todo. Robert Kane nos dice que
en los momentos en los que las razones no están claras, somos capaces de una acción totalmente libre. A esto lo llama acciones autoformadas. Y estas acciones, dice, no vienen de causas previas. Pero el problema es que si no proviene de causas anteriores, es decir, razones, entonces, ¿de dónde vienen? Parece que deben ser aleatorias. Parece que la decisión que haces es solo una cuestión de suerte. Ahora volvemos al problema que aplica la indeterminación cuántica, que esto es lo que no queríamos. Lo que queríamos aquí era autonomía, no queríamos aleatoriedad. Compatibilismo. Otro intento de resolver el problema del libre albedrío es el compatibilismo. El compatibilismo sostiene que, a pesar de no tener libre albedrío metafísico, estamos determinados, pero no importa. Sin embargo, tenemos responsabilidad moral. Tenemos lo que importa. ¿Cómo funciona este argumento? El filósofo David Hume hace una distinción entre ser libre y estar restringido. Así que dice que no deberíamos contrastar ser libres con estar decididos. Deberíamos contrastar ser libres con que se nos impida hacer lo que queremos hacer. Por lo que desde la perspectiva de Hume somos libres cuando podemos llevar a cabo nuestras decisiones. Y estamos restringidos cuando nos encontramos en prisión o se nos impide de cualquier otra forma hacer las cosas que quiero hacer. Entonces Hume cambia los términos del debate. La idea es que lo que importa es que decidimos qué hacer, que nosotros somos los que tomamos decisiones sobre nuestras propias acciones. Eso es lo que realmente importa. Este es el razonamiento explicado por Harry Frankfurt. En un artículo muy famoso en 1971, Frankfurt nos da un ejemplo que los filósofos aún discuten el día de hoy. Esta es una versión de este ejemplo. Imagina que un neurocientífico malvado ha encontrado la forma de controlar el poder de decisión de Juana. E imagina que Juana está a punto de votar en una elección. Si vota por el candidato A, el neurocientífico intervendrá y se asegurará que vote en el candidato B. Pero si ella misma decide votar por el candidato B, el neurocientífico no intervendrá. Así que imaginemos que Juana decide votar por el candidato B. Ella toma la decisión por sí misma, la lleva a cabo y el neurocientífico no interviene. ¿Qué pensamos de la responsabilidad de Juana? La mayoría de nosotros diría que es responsable, que fue su propia decisión. Ahí es donde Frankfurt dice, ¿vieron? No importa que no tuviera ninguna posibilidad alternativa. No importa que eso era la única cosa que podía hacer. Lo único que importa es en estas situaciones que Juana, en efecto, tomó su propia decisión. Una vez más, la idea general que vemos aquí es que tomar decisiones basadas en tus propias razones es lo que te hace responsable. No es el hecho de que hubieses podido hacer algo diferente. Entonces, lo que dice Frankfurt es que el determinismo no importa. Quizá es cierto que no podemos hacer nada más de lo que hacemos, pero si decidimos hacer eso por decisión propia, es suficiente para que seamos responsables. Determinismo duro o metafísico. Esta es la última categoría de argumentos
que dan los filósofos. Algunos filósofos son deterministas fuertes. Argumentan que el determinismo es cierto, que no tenemos libre albedrío ni responsabilidad moral. Por ejemplo, este es un argumento dado por el filósofo Galen Strawson. Él argumenta que solo seríamos responsables de nuestros actos si los hubiéramos elegido libremente. Nuestros actos provienen de nuestro carácter, así que solo seríamos responsables si eligiésemos nuestro carácter libremente. Pero por supuesto, no hemos elegido nuestro carácter libremente. La pregunta es, ¿qué deberíamos pedir del determinismo duro? Es una pregunta difícil de responder. Peter Strawson argumenta que solo deberíamos pensar en nuestros objetivos prácticos, nuestra existencia práctica. Otra observación sobre este debate es que los deterministas fuertes no suelen aclarar cómo de práctica quiere que sea la teoría. ¿Qué se supone que debo pensar sobre el determinismo fuerte? Se supone que debo renunciar a felicitar y culpar a la gente, a responsabilizar a la gente moralmente, a participar en relaciones interpersonales de la manera ordinaria. Bueno, muy pocos deterministas fuertes dicen que eso no es lo que predican y ciertamente no es lo que practican. Entonces, eso plantea la pregunta, ¿para qué sirve esto? ¿Por qué insisten en un determinismo fuerte? Eso es lo que dice el determinismo. Si aceptas una visión del mundo naturalista, entonces es muy probable que estés de acuerdo con el determinismo, que el determinismo es cierto, por lo que no tenemos libre albedrío. Que el determinista fuerte no hace progresar el tema insistiendo en ese concepto. Filosofía política. Tenemos la obligación de obedecer la ley. La filosofía política es la parte de la filosofía que examina las cuestiones filosóficas sobre las relaciones entre los estados y sus ciudadanos. En esta sección pensaremos en el problema de la obligación política. El Estado paraguayo nos exige que paguemos impuestos, que proporcionemos cierto tipo de información y muy de vez en cuando que luchemos en la guerra. Imponen estas cargas a través de las leyes que promulgan y que aplican. Esto da lugar a una pregunta importante. ¿Tienen los ciudadanos la obligación de obedecer al Estado y sus leyes? El problema de la obligación política es precisamente intentar responder esa pregunta. Más específicamente, podemos describir el problema de la obligación política así. Es el intento de encontrar una explicación de por qué tenemos la obligación de obedecer al Estado y sus leyes. Antes de ir más lejos, tenemos que entender los elementos del problema de la obligación política. Así que primero tenemos que entender lo que es obedecer algo y lo que es obedecer a la ley. Y en segundo lugar, tenemos que entender los motivos de la obligación política. Primero está obedecer a la ley. Obedecer la ley no es lo mismo que cumplir con la ley. Tenemos la obligación de obedecer la ley y no es lo mismo que tener la obligación de cumplir con la ley. Así es como podemos ver la diferencia. Supongamos que la ley te dice que pagues el impuesto sobre la renta.
Si esto se paga, entonces esto cuenta como cumplir con la ley. La ley te dice que hagas algo y lo haces. Actuar de acuerdo con la ley es suficiente para cumplir con la ley. Por contraste, para obedecer la ley, tienes que actuar de acuerdo con ella porque es la ley. Así que si alguien paga los impuestos solo porque no quiere que lo castiguen, entonces ha cumplido con la ley, pero no ha obedecido. Así que hay una diferencia importante entre cumplir con la ley y obedecerla. La diferencia entre obligación de cumplir con la ley y la obligación de obedecer la ley es importante aquí, porque es fácil tener obligaciones de cumplir con la ley, pero no está tan claro que tengamos la obligación de obedecer la ley. Tenemos la obligación de cumplirla por el efecto de infringir la ley. Así que si nuestros impuestos se utilizan para financiar servicios básicos, entonces tenemos la obligación moral de pagar nuestros impuestos sobre la renta. Del mismo modo, si nuestra familia necesita que la mantengamos, entonces tenemos la obligación de cumplir con la ley porque tenemos que permanecer fuera de la cárcel y mantener a nuestras familias. Estos son casos claros en los que tenemos una obligación, pero una obligación de cumplir con la ley. Los cimientos de la obligación política: gratitud, beneficio, consentimiento y justicia. Como dijimos, una solución al problema de la obligación política sería una explicación de por qué tenemos la obligación de obedecer al Estado y sus leyes. Responder a esta pregunta requiere especificar los motivos de la obligación política. Los motivos de la obligación política son los hechos que asignan a los ciudadanos la obligación de obedecer la ley. Son los hechos que generan la obligación, los que la originan. Si tienes la obligación de hacer algo debido a varios hechos, entonces ese hecho es el motivo de esa obligación. Algunas posibles formas en que podría surgir la obligación política, pero antes de llegar a eso, veamos un ejemplo que creo que ayuda a resaltar el problema de la obligación política. Supón que estás conduciendo por una carretera en un desierto. Ves una señal de pare en el cruce. Estás conduciendo despacio y puedes ver claramente que no hay otros vehículos ni personas por ningún lado. Sin embargo, la ley exige que pares el vehículo y ahora estás decidiendo lo que has de hacer. En esta situación no tienes un interés personal u obligaciones morales de detenerte en la señal. Después de todo, no estarás en peligro si no te detienes. El copiloto tampoco. Y sabes que no hay otros vehículos alrededor. No hay posibilidad de que te multen por no parar. Por lo tanto, no hay razones de interés propio u otra clase de obligación para cumplir con la ley. A pesar de pensar en esto y saberlo, acabas parando el coche de todas maneras. El pasajero pregunta por qué te detuviste y respondes: la ley me obliga a parar y debo obedecer la ley. Dando esta respuesta, te posicionas en cuanto a la pregunta con la que empezamos: si tenemos o no la obligación de obedecer la ley. ¿Tú crees que la respuesta es sí? Supongamos que su compañero de viaje pregunta: ¿por qué tienes la obligación de obedecer la ley?
Pensemos sobre los posibles motivos de la obligación política. Recuerda que si vamos a resolver el problema de la obligación política, primero tenemos que encontrar el motivo para la obligación de obedecer la ley. Un motivo que se ha sugerido es de la gratitud o beneficio. Esta es una de las muchas soluciones al problema mencionado por Sócrates en Critón, uno de los diálogos platónicos. Según la explicación de gratitud y beneficio de la obligación política, estamos obligados a obedecer al Estado por los grandes beneficios que el Estado nos ha proporcionado. Al ser beneficiados por el Estado, los ciudadanos adquieren la obligación de obedecer la ley por gratitud. Llamamos esta teoría del beneficio de la obligación política, a saber, la afirmación de que los ciudadanos están obligados a obedecer al Estado debido a los beneficios que el Estado les ha proporcionado. Consideremos un segundo motivo de la obligación política, el consentimiento. Estamos buscando un motivo para la obligación de obedecer la ley. La sugerencia natural, estrechamente asociada con Thomas Hobbes y John Locke, es que es el consentimiento del gobernado lo que genera la obligación de obedecer. Es también llamado de contrato social. Llamemos a esto la teoría del consentimiento de la obligación política. Esa teoría dice que tenemos la obligación de obedecer al Estado porque hemos aceptado el Estado y a tener tales obligaciones con él. Algo atractivo acerca de la idea del consentimiento como motivo de la obligación política es que estamos acostumbrados a pensar en el consentimiento como algo muy poderoso, capaz de generar amplias obligaciones. Si aceptas recogerme en la terminal de ómnibus, incurres en la obligación de hacerlo. Puede que haya un límite del poder del consentimiento para crear obligación, pero incluso si hay límites, el consentimiento puede generar obligaciones en muchos casos. Así que parece que el consentimiento puede ser algo que justifique la obligación. Entonces, ¿por qué se podría dudar de la teoría del conocimiento? Aquí van 3 problemas a los que parece enfrentarse. El primer problema es: no han consentido las suficientes personas. Puede ser que solo aquellos que se unen a un Estado cuando son adultos han consentido activamente a estar vinculados por las leyes de dicho Estado. La mayoría de la gente ni siquiera ha considerado el problema. Por lo tanto, no se puede decir verdaderamente que haya dado su consentimiento. La obligación de obedecer la ley solo se aplica a una gama limitada de personas, según la versión del consentimiento que hemos visto hasta ahora. Segundo problema. Parece ser una restricción al consentimiento que solo genera una obligación si uno es capaz de mantener su consentimiento. Donde no hay posibilidad de mantener el consentimiento, no hay consentimiento real. Si lo aplicamos al problema de la obligación política, podría preocuparnos que el ciudadano no tiene manera de negar su consentimiento. Por lo tanto, no hay posibilidad de consentimiento. Después de todo, ¿cómo sería negarle el consentimiento al Estado? No puedes sin más mandarle una carta al gobierno negándote.
Así que si no tenemos la capacidad de rechazar o retirar el consentimiento, entonces se puede decir que no podemos dar nuestro consentimiento al Estado. Tercer problema. Supongamos que los ciudadanos pueden denegar o revocar el consentimiento. En ese caso, la teoría de la obligación política se enfrenta a otro problema. Si el consentimiento justifica la obligación y podemos revocar el consentimiento, entonces parece muy fácil escapar o evitar la obligación de obedecer la ley, denegando el consentimiento sin más o retirándole. Un tercer motivo posible de obligación política es la justicia. Esta teoría intenta poner la obligación política en relación con la justicia. Podemos hacer una afirmación precisa de esta teoría de la siguiente manera. Los ciudadanos son parte de empresas cooperativas, mutuamente beneficiosas y justas. Debido a que son parte de tales esquemas, tales empresas, tienen la obligación de obedecer las reglas de esos esquemas o empresas. Esto es bastante abstracto. Hagámoslo menos abstracto con un ejemplo. Podemos pensar en esta teoría basándonos en un calendario para lavar los platos. Supongamos que vives en una casa con otras 6 personas y cada persona lava los platos un día determinado de la semana. Hoy supongamos que es domingo y es tu día de lavar. Tienes la obligación de lavar. ¿Por qué? Bueno, ¿cuál es el motivo de esa obligación? Es porque eres parte de un sistema de cooperación justo y limpiar es necesario para desempeñar tu papel y para asegurar su continuación. La famosa teoría de la obligación política presenta descripciones análogas de cómo podemos tener la obligación de obedecer. Esta teoría se parece a la teoría del beneficio de la que hablamos antes. Donde difiere es que en la teoría de la justicia solo se aplica a beneficios que ocurren mediante esquemas de cooperación mutuamente beneficiosos. ¿Qué puntos débiles hay en esta teoría de la justicia? Cuando uno es parte de una empresa cooperativa justa que genera obligaciones, normalmente uno se une al sistema voluntariamente. En el caso del sistema para lavar platos, consiente en ser parte del sistema, de distribuir quien lava cada día. Pero los estados no son así en absoluto. Nacemos en estados y no tenemos elección de si somos parte de ellos o no. Como vimos antes en relación con las teorías del consentimiento, estamos limitados en nuestra capacidad de abandonar el Estado, que es otra diferencia más con el sistema para limpiar. Hay una preocupación real por esta teoría de la justicia de la obligación política, de que sea inaplicable en el caso de los estados. Esto se debe a que los esquemas de cooperación que generan obligaciones son cosas a las que hay que unirse activamente, mientras que uno se convierte automáticamente en miembro de un estado al nacer. ¿Qué pasa si el problema no se puede resolver? ¿Y si el problema de la obligación política no se puede resolver? Para asegurarnos de entender totalmente el problema de la obligación política, es útil pensar en las consecuencias de que fuera irresoluble. Supongamos, pues, que el problema de la obligación política no se puede resolver. ¿Qué implicaría esto? Bueno,
Si el problema de la obligación política no se puede resolver, entonces el anarquismo filosófico es cierto. El anarquismo filosófico es mucho menos revolucionario que el político. El anarquista político normalmente piensa que los estados son ilegítimos y deberían ser derrocados. Por el contrario, el anarquismo filosófico simplemente dice que no tenemos la obligación de obedecer la ley. No necesitan tener una visión sobre si debemos resistir o derrocar al Estado. Y normalmente aceptan que pudiéramos tener buenas razones para cumplir con la ley. Razones como lo que nos puede costar a nosotros o a otros si la incumplimos. Los anarquistas filosóficos dicen que no tenemos la obligación de obedecer la ley, que no tenemos la obligación de hacer lo que la ley ordena, la ley solo porque es la ley. Bueno, hasta aquí nuestra lección número 4. Por su atención, muchas gracias. No se olviden de ingresar a la plataforma, completar los ejercicios y de mi parte es todo. Hasta pronto.